Nos ocupamos a continuación de las ayudas para la reforma de las viviendas y los edificios. Hablamos de este tema, conocemos los pormenores con el viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, con Pedro Jáuregui. Arratsalde On, muy buenas tardes. Hola, Arratsalde On. Bueno, no sé si habrás tenido tiempo, viceconsejero, de escuchar la intervención del Lehendakari y el debate de esta mañana ahí en el Parlamento Vasco, por introducir un poco lo que ha sido la jornada de hoy. Sí, he estado escuchándolo allí en el mismo Parlamento y de ahí vengo ahora. Acabo de llegar al despacho. Bueno, pues nosotros nos vamos a ocupar de este tema que interesa a los vecinos. Nuevas ayudas para la rehabilitación de viviendas. ¿Ese podría ser el titular? Sí, bueno, más que nuevas ayudas, son ayudas más importantes. Fundamentalmente esa es la gran novedad, que van a ser ayudas económicamente más importantes de las que se venían dando y van a ser, digamos, dirigidas a dos niveles. A nivel individual, a las personas para obras individuales y para obras comunitarias del edificio. Es decir, son todas obras de viviendas, pero unas pueden afectar a las viviendas particulares, al interior de las viviendas, y otras a los elementos comunitarios del edificio. La gran novedad es que, como digo, que se aumentan significativamente las ayudas, luego si queréis podemos hablar de importes, y que a diferencia de otros ejercicios que algún tipo de obras, sobre todo las obras de fachadas de ahorro energético y de envolventes térmicas y de cambio de sistemas de calefacción, las ayudas se dirigían mediante convocatorias específicas que tenían un plazo para presentación de los proyectos. A partir de ahora la convocatoria va a ser permanente, es decir, no hay fecha. Vale. Se abre ahora la ventanilla, entre comillas, y se pueden ir presentando proyectos sin límite de fecha. Entonces, esas son un poco las novedades más importantes. Yo, si a nivel particular quiero pedir una de estas ayudas para la rehabilitación de mi vivienda, ¿qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, a ver, si son para ayudas individuales, es decir, para las ayudas de las viviendas particulares, no las que afectan al edificio, sino a los interiores de las viviendas, los requisitos, hay un límite de ingresos para las ayudas. Es decir, las personas no pueden sobrepasar un determinado nivel de ingresos, que es de 25.000 euros para las subvenciones a fondo perdido o de 39.000 euros para los préstamos y para la subsidiación de tipos de interés. Pero para las ayudas dirigidas al edificio, es decir, los elementos comunes del edificio, tales como las fachadas, los ascensores, las cubiertas, en fin, la seguridad estructural, etcétera, para esos no hay límite para obtener las subvenciones. Es decir, los ingresos de los vecinos, por así decirlo, no importa. Es decir, las ayudas van dirigidas a la comunidad. Y, lógicamente, eso va a subvencionar las derramas que los vecinos tengan que poner para la realización de esas obras. En ese sentido ya no hay límite de ingresos. Y sí es cierto que son compatibles unas subvenciones con las otras. Es decir, hay ayudas también para personas con ingresos menores de 25 años para la financiación de las propias derramas, además de las ayudas de la comunidad, si estamos hablando de elementos comunes. Es decir, hay una discriminación positiva muy importante para las personas de menos ingresos. Es decir, las personas que menos ingresos pueden contar con dos tipos de ayudas: para sus obras en vivienda, en la individual, y para la derrama de la obra de la vivienda comunitaria. Las personas que tengan más de 25.000 euros de ingresos solo podrían optar para las obras comunes, comunitarias. Básicamente ese es el esquema. Vale, entonces se puede pedir ayudas a título individual o a través de la comunidad de vecinos. Yo puedo recibir una ayuda a fondo perdido, pero lo que pide la comunidad también es a fondo perdido o como préstamo.
Sí, hay de las dos modalidades. Existen subvenciones a fondo perdido, es decir, que no hay que reintegrar nada, el gobierno adelanta y fija y subvenciona, vamos, a fondo perdido un porcentaje de la obra. Y luego hay la posibilidad de concertar préstamos para la realización de las obras que son compatibles también con la ayuda a fondo perdido. Pero cualquier tipo de reforma o renovación en el hogar es objeto de recibir ayuda, ¿o tiene que Vamos a cumplir ver, unos criterios? para las obras particulares, es decir, para las que son de los, vamos a decir, de la vivienda por dentro, hay 4 tipos de obras. Pues de las que se llaman de conservación y habitabilidad, que son las instalaciones completas de electricidad, saneamiento, mejoras de espacios, tirar tabiques, mejora del confort acústico, y en el caso de viviendas unifamiliares también la fachada, la cubierta y la estructura. Luego, obras de mejora de la eficiencia energética, pues la renovación de instalaciones de calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente, iluminación, consumo de energía eléctrica, etcétera. El aislamiento térmico y acústico, sustitución de carpinterías exteriores, por ejemplo las ventanas, y los cambios de las calderas. Luego, en accesibilidad, para la adaptación de baños, conversión de eliminación de bañeras y conversión en plato de ducha, y adaptación de la distribución de la vivienda para supresión de barreras arquitectónicas, pues ancho de puertas o cualquier otra obra necesaria. Y del cuarto tipo, que son las obras relacionadas con las reformas interiores, que son albañilería, escayola, carpintería interior, fontanería, es decir, prácticamente todas las obras que se hagan de reformas interiores en las viviendas. Claro, yo pensaba que iban a ser solamente en base a criterios que contemplaran la eficiencia energética, por ejemplo. Sí, vamos a ver. En este caso hay una parte, porque las ayudas luego se establecen en función de la actuación. Es decir, si las dirigidas a eficiencia energética pueden tener una mayor subvención en función de los objetivos de reducción de los consumos de energía o de los ahorros que se adopten. Es decir, es complejo la determinación de la ayuda porque no son todas las ayudas iguales. No es lo mismo para subvencionar un cambio de sistema de electricidad, por ejemplo, que una sustitución de caldera, o una reforma de tabiquería o unas ventanas. Todas ellas tienen, en la orden que regula las ayudas, su tarificación y su concreción en la ayuda concreta. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, en rehabilitación, en obras particulares, estamos hablando de lo que llamamos la línea 1, que son las que se conceden a los vecinos particulares en sus viviendas interiores. Sí. Y que hemos dicho que tienen que tener unos ingresos máximos de 25.000 euros para subvenciones a fondo perdido. Por ejemplo, en viviendas, pues vamos a ver, suben hasta, por ejemplo, en obras de conservación y habitabilidad, que son las primeras que he citado, sí, pues tienen hasta 15.000 euros por vivienda y el 40% hasta 21.000 euros con una subvención máxima, es decir, eso es el importe de la obra, de 5.500 euros. Es decir, hasta 5.500 euros, en función del tipo de intervención, sería una subvención a fondo perdido por vivienda para obras de estas interiores. O sea, que en tanto si es de eficiencia energética, sí, podrían ser pues, hasta 15.000 euros de obra, sería hasta el 45%, si es la obra hasta 21.000 euros, con una subvención máxima de 7.500 euros por vivienda. Esa sería la ayuda a fondo perdido máximo. Es decir, por eso digo que varía. Y si es accesibilidad, pues en rehabilitación aislada, que es el caso de las viviendas que no están en zonas de áreas degradadas y demás, pues sería hasta 21.000 euros la intervención, con una subvención de 8.000 euros a fondo perdido. Es decir, que las ayudas empiezan a ser importantes, sí, son importantes. Y si ahora todos nos apuntamos y solicitamos,
¿Hay fondos suficientes dentro del Departamento de Vivienda para hacer cargo o se va a seguir un orden de solicitud hasta acabar el dinero? No, a ver, las ayudas se van a ir dando en la medida de que se vayan resolviendo los expedientes. Hay una disponibilidad presupuestaria muy importante porque vamos a destinar 33 millones de euros para estas actuaciones. Que es una cifra, yo diría, casi sin precedentes en la historia de las ayudas a rehabilitación. Las ayudas se van a ir concediendo y en el caso de que presupuestariamente el ejercicio se agote, pasarían a ser recibidas en el año siguiente. Es decir, ninguna obra que esté aprobada el proyecto y comprometida el dinero por la Administración se va a quedar sin ayuda. Entonces pensamos que vamos a poder atender todas. Porque es que además, para obras, que luego es un tema del que no vamos a hablar hoy, pero que dará juego informativo en las próximas semanas, nos vienen las ayudas europeas a la rehabilitación eficiente. Vale. Esas son solo específicamente para la rehabilitación de edificios y viviendas energéticamente eficientes. Es decir, para obras que son de envolventes, es decir, de fachadas y de sistemas de calefacción y climatización que consigan unos ahorros del edificio superiores al 30%. Pero esas son unas ayudas que van a venir a más, a engordar también el capítulo de ayudas. Vale, entonces entiendo que estas ayudas de las que estamos hablando hoy presupuestariamente dependen del propio gobierno vasco. Exactamente. Sin los fondos europeos que llegarán. Estas son de fondos propios, de fondos presupuestarios. De Europa podemos hablar otro día. Sí, no, eso nos interesa mucho porque además sí me ha parecido entender que hasta podrían ser complementarias. Claro, es que son complementarias. Van a ser complementarias, es decir, que vamos a poder hacer intervenciones en un edificio con un carácter de rehabilitación global. Es decir, y con un ahorro importantísimo de cara al vecino y de cara a su derrama, ¿no? Estamos hablando de unas cantidades muy importantes de dinero. Es decir, hasta ahora solo hemos hablado de las ayudas individuales, pero si queréis que hablemos de las ayudas a la comunidad, pues ese es otro capítulo muy importante. Las ayudas a la comunidad, hasta ahora, en las ayudas que se daban a las comunidades para las obras, digamos, de fachadas, cubiertas, de tejados pues arreglo de escaleras o incluso ascensores. Eran unas ayudas que el mayor atractivo que tenían desde el punto de vista económico era la desgravación fiscal, porque la ayuda en sí misma eran ayudas muy, muy pequeñas. Se daba a la comunidad del orden de unos 2.000 euros, pero era la desgravación fiscal que tenía cada vecino respecto a la derrama, al coste que incurría por la derrama, el 18% en el IRPF. Es decir, casi un 20% del coste de la obra se lo deducía de la declaración de la renta, se lo podía deducir. A partir de ahora, esas ayudas de 2.000 euros a la comunidad pues pueden pasar a convertirse en una ayuda, por ejemplo, para sustitución de un ascensor, pues de 35.000 euros a la comunidad. Es decir, un ascensor con un presupuesto de 100.000 euros podría ser subvencionado por el gobierno vasco con 35.000 euros a fondo perdido a la comunidad. Y eso se podría sumar a las ayudas a los vecinos que comentaba antes como ayudas individuales también. Y hay una cuestión muy importante en el tema de accesibilidad, que es novedoso también, que es una ayuda especial a las obras de accesibilidad, es decir, de implantación de ascensores y demás, que es un problema muy importante, sobre todo en las comunidades donde viven personas mayores, que normalmente son las que menos ingresos tienen, que no pueden acudir a las derramas, porque sus ingresos no le permiten acudir a una derrama significativa. Entonces, aquí se crea una línea subvencional especial
solo para obras de accesibilidad, es decir, ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas, bajar el ascensor a cota cero, obras de rampas, etcétera, en los portales y demás. Como digo, una subvención especial a las personas mayores de 65 años que puede llegar a una subvención de hasta el 100% del coste para los ingresos más bajos. Vale, en la parte que a ese vecino o vecina sin ingresos suficientes se lo pagaría el gobierno vasco. Efectivamente, o sea, se lo puede subvencionar hasta el 100% en función también de los ingresos. Es decir, ahí se crea una escala en que si los ingresos son de 25.000 euros, pues no se le subvenciona el 100%, pero si son, por ejemplo, de 5 o 10.000 euros los pequeños pensionistas que menos que cobran las pensiones más bajas, ahí puede llegar hasta el 100% la subvención. ¿Y cuál es el objetivo de todas estas ayudas? ¿Renovar quizás el parque de viviendas de Euskadi que es viejo, que es antiguo? Sí, el parque de viviendas de Euskadi es antiguo, es de los más antiguos de Europa. Entonces, hay muchas... eso unido, lo que comentaba antes, al envejecimiento de la población, hace que pues todavía un 30%, casi no llega, es un 26 y pico por ciento de las viviendas, de los edificios de viviendas que todavía no tienen ascensor. Y entonces la gente mayor, por ejemplo, que vive en los pisos altos, muchos no pueden salir a la calle por los problemas de movilidad que tienen las personas mayores. Y eso pues no es una sociedad que se precie de ser una sociedad justa y equilibrada y de importante nivel social, pues creo que no nos lo podemos permitir. Tenemos que velar para que esas situaciones se resuelvan. Y que además es que el edificio es el soporte vital de las personas. Entonces, mejorar en todas las condiciones de eficiencia energética y de accesibilidad fundamentalmente, pues es un objetivo de país, ¿no? Pero es que además esto va a movilizar muchísima inversión privada y también muchísimo trabajo para las empresas. Es decir, el sector de la construcción, que ha estado pues muy tocado con las sucesivas crisis y demás, pues va a poder, pues vamos a decir, levantar cabeza y crear empleo. Y crear empleo porque todos estos trabajos alguien los tiene que hacer. Y tenemos un sector que todavía pues está todavía renqueante de las últimas situaciones. Entonces, esto las obras de rehabilitación generan un valor añadido muy importante en la economía del país. Entonces, es un triple objetivo. Primero, un objetivo social, pero también un objetivo económico. Es decir, la inversión que hacemos aquí, los 33 millones estos que ponemos, tienen un efecto multiplicador en la economía del país enorme. Es verdaderamente llamativo el dinero que generan en el tejido productivo y aparte en la calidad de la vida de las personas. Quería preguntarle también, viceconsejero, hay unos municipios que los incluyen desde el gobierno vasco, los denominan como zonas de atención preferente. Correcto. ¿Hay alguna discriminación positiva para las ayudas en estas localidades? Sí, efectivamente. Yo estaba hablando ahora un poco de las cuantías, digamos, ordinarias, de las ayudas ordinarias, pero las ayudas en zonas de actuación preferente, que entre ellas, ahora que estoy hablando con Tele7, está la margen izquierda, está Ezkerraldea y está Meatzaldea, pues esas ayudas se incrementan. Se incrementan dentro de la misma orden, es decir, de la misma normativa se incrementan pues en más de un 10%, como una discriminación positiva. Y hay otra cuestión que no he comentado, que estas ayudas son compatibles con las ayudas que conceden los ayuntamientos en los programas de rehabilitación. Es decir, son compatibles con cualquier otra ayuda siempre que no se supere el 100% de la inversión, es decir, de la obra. Ya, que encima tampoco vamos a ganar dinero. Claro, eso no sería de recibo. Pero que bueno, pues que son compatibles también con las ayudas. Pues yo recuerdo, el Ayuntamiento de Baracaldo, al que conocí muy bien durante muchos años, tenía unas ayudas de rehabilitación que también eran compatibles con las del gobierno vasco, que se concedían a través de Derecha,
por poner un ejemplo, y que pues en este caso, si se continúan, pues serán también compatibles, o las que tenga otros municipios, o Portugalete, o quienes sean, ¿no? Y son compatibles con estas. Tendremos que hablar otro día, si sacamos un ratito, viceconsejero, del tema de la vivienda de alquiler, de las nuevas promociones, pero no quiero perder la oportunidad de hablar de los derribos, por ejemplo, en Sestao, que no hemos citado, Chávarri, que continúa, ¿no? El tema de la infravivienda. Sí, sí, bueno, ahí estamos ya en su día. Yo tuve ocasión de estar con vosotros en la inauguración del Parque del Sol y del Frontón, y ya os comenté, mira, hay un edificio aquí, este mismo edificio, el Chávarri 49, que lo vamos a derribar después de verano, creo que se está derribando ya, o se ha empezado o se va a empezar. Sí. Y ahí también, pues eso, se trata de eliminar edificios que han sido infravivienda y reponer esos edificios para realojar también a las personas que tengan derecho de realojo y renovar el barrio. Y con ese edificio, como con tantos otros, el convenio que se firmó con el Ayuntamiento de Sestao, mediante el cual el Gobierno vasco va a aportar 13,5 millones de euros en la realización de derribos, en la realización de obras de urbanización y en la realización de las nuevas viviendas en Chávarri. Es decir, que hay una apuesta muy clara también por la regeneración urbana en zonas degradadas, como han sido precisamente la de Sestao. Efectivamente, han comenzado esta misma semana los trabajos previos. Todavía no se ve la maquinaria, pero continúa con la porque hay que cortar servicios, hay que vallar, hay que... Bueno, sí, eso es. Fácil tampoco va a ser. Pero bueno, de cara a verlo, pues es lo que estamos comentando un poquito, todo este objetivo de renovar las viviendas dentro de este parque que tenemos antiguo, ¿verdad? Sí, bueno, esa es la idea, porque esto regenerar tejidos urbanos y regenerar las zonas que más castigadas están, porque precisamente la falta de poder adquisitivo de las personas hace que los edificios se vayan degradando, se vayan deteriorando, y bueno, pues el poder intervenir en ellos, si se puede por parte de los propios vecinos, porque el propietario es el que está obligado a mantener en condiciones de seguridad y de salubridad y de ornato y de calidad su propio edificio, pero desgraciadamente hay veces que las personas, pues por su situación socioeconómica, pues no se lo pueden permitir. Entonces hay que intervenir. Eso generan que se produzcan barrios que tienen pues bastantes edificios en estas circunstancias, y entonces hay que intervenir desde las administraciones para intentar regenerar y meter una inversión pública y actuar en la medida de lo que se puede. Si me permites, como conclusión, nuevas ayudas para la rehabilitación de viviendas, aumenta la cuantía de las subvenciones, se amplía el límite de los ingresos familiares de cara a tener estas ayudas, y la novedad es que ya no hay un plazo establecido para solicitarlo que empiece y acabe, sino que está abierto. Son de continuo. Y si me permites decirte dos cositas que puede ser interesante para que la gente conozca en detalle cómo funcionan las ayudas y demás. El procedimiento y todo lo demás se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el día 10 de septiembre, mediante la publicación de la Orden de Ayudas a la Rehabilitación, y decir que toda la tramitación, en vez de ser vía papel, va a ser telemática. Es decir, toda la tramitación se va a hacer por servicio telemático, porque eso va a facilitar pues un poco la gestión y probablemente nos ayude a mejorar los tiempos de respuesta, la revisión de los expedientes y todo lo demás. Ya sé que muchas comunidades no están acostumbradas a esto, pero los tiempos nos obligan a ser eficaces y eficientes, intentar que si no es el administrador de turno el que pueda ser un poco el vehículo de canalización de los acuerdos para solicitar las ayudas y demás, pues tiene que familiarizarse con estos sistemas. Y hay otra cuestión, que además las ayudas las pueden pedir si hay un acuerdo de la comunidad, no solo los administradores, sino también las empresas adjudicatarias de las obras. Es decir, se le va a poder encargar a la empresa constructora que haga toda la tramitación.
porque está facultada por el gobierno vasco. Sí hay una representación otorgada por parte de la Junta de la comunidad para tramitar, incluso para recibir las ayudas y luego, pues bueno, hacérsela llegar a la comunidad o a través del mecanismo que ellos organicen. Entonces, se intenta facilitar, porque muchas veces en las comunidades no hay administradores. Hay el presidente de turno, el que le toca por turno ser una vez al año, ¿no? Sí, el vecino, y muchas veces el presidente pues no sabe hacer estas cosas porque es mayor o porque bueno, pues no tiene equipo informático, en fin. Entonces todo esto sí, se ha puesto de manera que puedan tramitarlo otras personas que no son la propia comunidad para facilitar precisamente que se gestionen las ayudas y que las ayudas lleguen a las personas. Eso es, facilita muchísimo el solicitar las ayudas, y lo hacen a través de empresas. Pero ya nos hemos acostumbrado, todo Internet ha venido para quedarse, lo hemos hecho en la declaración de la renta, y vayamos asumiendo que lo vamos a tener que hacer con todos los requisitos, con la administración y también a otro título. Y en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, efectivamente, en la educación, en nuestra formación continua, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, viceconsejero. Nada, a vosotros, encantado. Si le parece, quedamos una próxima edición, hablamos de esos fondos europeos destinados a ayudas para eficiencia energética en nuestros hogares. Que ya me Cuando queda queráis, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte desde aquí. Vosotros. Agur. Agur. Hablamos con el viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, con Pedro Jáuregui. Ya lo saben, salió publicado, nos lo acaba de decir, en el Boletín Oficial del País Vasco del 10 de septiembre, estas ayudas para la renovación de viviendas. Apúnteselo, porque cuánta gente todavía no ha cambiado, por ejemplo, la bañera por el plato de ducha, Bueno, pues que están dentro de ese límite de ingresos de los que hablaba el viceconsejero, pueden recibir una subvención económica.